Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, es un gusto y un placer saludarlos. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Haciendo Comunidad. Un placer saludarlos a través de todo lo que son nuestras plataformas en las que podemos estar interactuando con todos ustedes. Por supuesto, saludamos a los que nos siguen a través de Facebook. Estamos como Dilo con Waldo o Waldo Fernández González, así nos encuentras en Facebook. Y por supuesto también saludamos de entrada a todos los que nos ven en Canal 7 de Destel, en la zona citrícola, en Terán, en Allende, en Montemorelos, en Santiago, Nuevo León, en Cadereyta, en Juárez, en algunas partes de Monterrey, Guadalupe y San Nicolás. Gracias. Y por supuesto también a los que lo hacen a través de Twitter, Instagram y Periscope. Estamos como @FDZWaldo. Así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que participen y sobre todo que hagamos juntos este espacio mucho más interactivo para todos ustedes. Y sobre todo porque esta noche va a ser una noche muy productiva, o por lo menos de mucha productividad. Nos acompaña ni más ni menos que Martín de Acosta, a quien le damos la más cordial bienvenida. Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eduardo. Un gusto que la invitación aquí con tu auditorio. Un gran saludo a todos los que nos ven. Muchas gracias. Igual, pues mando saludos, aprovecho Sí, mandar claro. saludos a una gran amiga, Ari, que fue la que me puso en contacto con ustedes. Ok. Una gran instructora, que también estoy siguiendo sus pasos ahora. Ok. A mi familia. Por supuesto. Por supuesto, ¿no? Claro. Y también pues a mi socio o alianza, a Román Martínez de HB Consultores, ¿no? Ok, pues saludos también para todos ellos. Gracias por estar aquí con nosotros, Martín. Y bueno, pues antes de continuar, vamos a dar una pequeña semblanza tuya, porque bueno, pues Martín de Acosta es fundador y director de High Vision Consulting y and Services, y también se graduó en el Tecnológico de Monterrey, pero en el campus de Querétaro, como licenciado en Sistemas Computacionales y de Administración, con mención honorífica, por cierto. También tiene una maestría en Tecnologías de la Información, con especialidad en Finanzas por el TEC de Monterrey, también con mención honorífica, y además un diplomado en Alta Dirección del propio TEC de Monterrey y diversos cursos en certificado de Design Thinking, curso de negociación en el 2018 por la Universidad de Yale, y además 20 años de experiencia en la gestión de presupuestos, en planeación estratégica, en proyectos y en colaboración con recursos humanos, diseño y optimización de procesos como inventarios y prácticas de piso de producción, gestión de proyectos nacional e internacional, proyectos de implementación de Just in Time y también la identificación de mejores prácticas en la cadena de valor. Laboró durante 17 años en Cemex, interactuando en más de 15 países y con 3 años en la industria automotriz. Recientemente fundó su empresa High Vision Consulting, que son proyectos relacionados obviamente también con Cemex. Por supuesto tenía una amplia relación, quiero yo pensar, en Teleperformance, en Grupo Inmueble y en otras asesorías a diversas pymes. Es profesor de maestría e imparte diversos cursos orientados al bienestar laboral, a la productividad, a la planeación estratégica, a la optimización de procesos y por supuesto a la inteligencia comercial. Así que pues vamos a estar practicando con él de todos estos temas, pero por supuesto de bienestar laboral y de productividad. Martín, la primera pregunta obligada, no hay de otra. El tema que le está dando la vuelta prácticamente a todo México. ¿Qué onda con esta nueva ley en la que ya puedes demandar a tu jefe por estrés laboral? Sí. Está muy complicado ese tema, ¿no? Muy ambiguo, por lo menos de primera instancia. Mira, yo creo que es algo que se tenía que dar, porque también aquí en México ciertamente está saliendo, pero si estamos tomando como referencia a los países europeos, que tienen una calidad de vida mucho mayor, donde los sindicatos han estado buscando un bienestar real de los empleados y que no es tan cierto, tienen su paso. Bueno, los sindicatos pasaron, de a de veras, ¿verdad? Los sindicatos de a de veras, que sí, también si tú recuerdas o recordamos, hicieron un cambio a la ley de sindicatos de aquí de México, justamente porque México no había firmado la OTI 98. Claro. Eso justamente por la Organización Mundial del Trabajo. Y eso pues llevó a que también pues, se buscara mejores beneficios ahora con esta norma 035, ¿no? Digo, yo particularmente con los sindicatos
No comulgo, la verdad. Digo, por lo menos lo que he visto en México y lo que veo de sus líderes y de cómo operan muchas cosas, la verdad es que para mí los sindicatos dejan mucho que desear. Sí. Pero esa es otra labor, ¿no? Ese es un tema también muy complicado. Digo, no me voy a meter ahorita en problemas ni en esos temas. Es una creencia muy propia y muy particular. Pero, vamos, siento que el sindicalismo en México sí ha contribuido en algunas cosas, pero prioritariamente ha sido un gran perjuicio para muchos de los trabajadores en este país y donde solamente vemos que sus líderes son los únicos beneficiados. Eso lo he visto desde que yo era niño, lo he visto toda la vida, lo vi con el líder del sindicato de los telefonistas, cuando Telmex era una empresa del Estado. No, lo vi con Luz y Fuerza del Centro, lo vemos con The Champs. Y recientemente Pemex, ¿no? No, con el de Pemex, y lo ves con Napoleón Gómez Urrutia, con los mineros, y pues la verdad es que te pones a ver y dices, pues el sindicalismo nada más sirve para enriquecer a los líderes o a las cúpulas de estos mismos, ¿no? Pero de ahí en fuera los empleados siguen batallando, siguen teniendo las mismas diferencias que prácticamente cuando terminó la revolución y que se empezaron a organizar pues los obreros, que también fueron de los que se supone se iban a beneficiar de este cambio que traía la revolución a nuestro país, ¿no? Y cosa que pues yo creo que casi pues un siglo después seguimos exactamente igual. Es correcto, y creo que la expectativa y justamente lo que se busca también pues, de los otros países, al momento de que México está participando con otros países en exportar y en estos tratados de libre comercio, no nada más con Estados Unidos, recordemos que México tiene con muchos países, creo que, corrígeme, creo que son cerca de 60 países con los que se tiene tratos o convenios, y ellos también hay que estar al tanto de que, por ejemplo, la Unidad Europea o la Comunidad Europea está forzando o está invitando a México, más bien dicho, forzando a que realmente se evolucione en ese sentido. Y una de las características, nada más para cerrar y pasar al otro tema, sí, a la primera pregunta, claro. Pues la principal característica es que ya tienen que ser transparentes los sindicatos. Vamos a ver, el que sea puesto en marcha, esa es una. Y la otra es que ya se pueden hacer sindicatos arriba de 2 personas. Si tú o un grupo quiere formar su propio sindicato, lo pueden hacer. Claro, bajo la normativa que pide justamente la ley, ¿no? Claro. No, y también bajo la presión del grupo sindical más fuerte, que por supuesto no le va a agradar en lo más mínimo que haya una escisión dentro de su propia Va a ser un aprendizaje, de ambos lados, y también para la industria no es fácil estar lidiando con varios sindicatos, no es un tema sencillo. Entonces hay que buscar un equilibrio en el que no se vaya a dañar la parte de la productividad, la parte de bienestar del mismo trabajador, porque entre esas fuerzas se equilibran, pues puede generar justamente un desequilibrio en el bienestar, ¿no? Y ya entrando a la parte de la norma 035, no sé si tú la has leído. La verdad no he tenido oportunidad realmente de verla, por eso de lo que poco que he leído, no lo he leído a profundidad, pero de lo poco que he leído, lo siento muy ambiguo en muchos términos y sobre todo en cuando realmente haya elementos para poder decir, bueno, sí se está cometiendo un exceso por parte del jefe hacia el empleado, ¿no? Porque pues también yo considero que es muy subjetivo ese tema de, pues yo te puedo decir, necesito esto para mañana y tú ya lo puedes tomar como estrés laboral, ¿no? Sí. Entonces dices, espérame, los tiempos y la productividad y lo que se tiene que hacer, pues entra dentro del terreno, y si te pido algo para mañana, pues es porque se puede hacer, ¿no? Y 2, porque pues de alguna manera te contrataste porque sabes hacer lo que te estoy pidiendo que hagas y lo puedes hacer para mañana. Obviamente tampoco te voy a pedir que generes una cadena de producción o que generes algo pues que es imposible, ¿no? Cosas que sean coherentes pero siento que no está muy bien definido ese tema, porque cualquiera puede decir, es que estoy estresado. Bueno, pero ¿en qué te basas para decir que estás estresado si realmente pues tienes un trabajo con las condiciones, si tu jefe te cumple, si tienes prestaciones de ley, si tienes toda la tranquilidad y toda la estabilidad laboral? Claro,
Y por ahí yo traigo un slide o resumen. Sí. El primero, bueno, es el resumen de la empresa. Claro. Como tú lo mencionabas, nos enfocamos en la parte de planeación, Ajá. la parte de inteligencia comercial, Claro. la parte de diseño y optimización de procesos, que es donde entra la parte también humana, Ajá. y la parte informática. Claro. En el siguiente, ahí sí traigo un resumen, Ok. porque uno buscando justamente entrando al mismo gobierno, ya hay resúmenes, ¿sí? Claro. Y la ley, pues ciertamente la norma, pues es bastante extensa. Invitaron, cuando fueron conformándola, fueron invitando también grupos de psicólogos para poder conformar esta norma. Entonces, falta ciertamente, y es un inicio en la comunicación, en la publicidad de la misma, y por ello mismo también hay que tener paciencia a estar viendo cómo estarlo interpretando. En resumen, la NOM aplica para empresas o negocios de 15 empleados en adelante. Ok. Y llega a tener una diferencia de 100 empleados en adelante. O sea, hay una serie de requisitos que se deben de cumplir de un rango al otro. En este sentido, la NOM 035, desde mi perspectiva, y eso ya es en un inicio por lo que se está observando, es en esa definición como tal de qué es lo que va a aportar, los formatos que trae, también pide o enfoca que pueda tener una organización, psicólogos que lo estén apoyando a evaluar si una persona está estresada o no, porque tiene que tener un diagnóstico. Claro. No es de que, yo me siento estresado. Y, sí. No, bueno, pero también hay que ver si el estrés te lo está provocando tu jefe o ese estrés que traes de otro lado y se acumula, ¿verdad? Exactamente. Y es ahí donde desde ahora nosotros hemos estado dando o empezando a dar un taller, porque la NOM nada más te marca los requisitos que tú tienes que cumplir, pero va más allá. Cuando tú estás hablando de bienestar laboral, realmente es un modelo completo. No es cierto, si queremos cumplir nada más con la NOM, puedes voltear y decir, no, pues yo tengo los diferentes formatos, mando a diagnóstico a mis empleados, y a los que están más, llevo un registro, pero va más allá. Si queremos ver realmente, y partiendo de lo de los sindicatos, la intención inicial era ver el bienestar del trabajador, hay que pensar también por el sentido común. Creo que la NOM 035 tiene muy buena intención, y es por un tema, desde mi perspectiva también, viene siendo resultado de un sentido común del ritmo de vida que estamos llevando. El estrés, como también lo compartías, viene de diferentes lados. Claro. La razón no es nada más del trabajo. Sí, y te voy a compartir, hay que entender cada uno de nosotros, y empieza una parte reflexiva que es importante al auditorio y a los trabajadores, a las personas, que también vean cómo pueden autoanalizarse, reflexionar, y es algo que nos hace falta en la sociedad de ahora. O sea, si nosotros podemos decir, es que la empresa tuvo la culpa, pero también tenemos nosotros una responsabilidad. Claro. O sea, si nosotros, tenemos un trabajo que nos exige, pero también nosotros tenemos la libertad de poder cambiar de trabajo, ¿cierto? No es tan fácil, ¿va? Pero como se muestra ahorita, el modelo de bienestar es de 360 grados y no es nada más de un área o responsabilidad de un área de recursos humanos. Claro. Es frecuente que en las organizaciones volteamos a recursos humanos. Claro. Sí, se vuelve más importante y debe de ser ahora sí una función que no frecuentemente aquí en México se veía como que el que ejecuta la nómina, el que recluta y el que despide. Así es. ¿No? Sí. Pero ahora ya tiene que armar toda una estrategia de cómo
buscar el bienestar del empleado, del trabajador, Claro. Y de la comunidad, porque no es nada más de un individuo. Sí, sino no, es de realmente todos los desde- que están involucrados dentro de la organización y que además también tienes que evaluar el clima laboral y tienes que evaluar las condiciones de trabajo y tienes que evaluar pues los horarios de productividad, en fin. Y tienes que, porque empezamos la plática cuando tú mencionabas, no, es que cómo evaluar a la persona si puede trabajar bajo presión o no. Claro. Es importantísimo el tema de cómo es el perfil de las personas. Bueno, cuando buscas empleo o algo así, digo, gracias a Dios, hace un rato que yo no tengo esa necesidad de buscar un empleo. ¿Qué dichoso? No, bueno. El tema es que te pones a ver y muchos te ponen manejo del estrés como uno de los requisitos, sobre todo para puestos de alta dirección, te dicen alto manejo del estrés. O sea, te lo ponen ya como de que te vamos a exigir, ¿no? O por lo menos eso entiendes entre líneas. Claro. ¿No? Entonces tienes que estar capacitado y decir, oye, pues yo le entré. Incluso a lo mejor hasta los propios empleadores se pueden defender diciendo, mira, cuando yo lo contraté, yo le pregunté si sabía manejar el estrés. Y me contestó que sí. Y aquí tengo su evaluación, ¿no? Claro. Y su aplicación además para el puesto. No, y volvemos al tema de si un tema es responsabilidad de la organización, porque Claro. si las cargas de trabajo, y es por eso que ahí viene también el diseño de los procesos y también la aceptación de cómo puede optimizarse. Claro. Porque si es nada más, voy a recortar y le voy a pasar esa misma carga a una sola persona, ahí sí no se vale, ¿va? Claro. O sea, hay que identificar también las capacidades de una persona que nada más trabaja 12 horas y eso ya es mucho, ¿no? Pero si le estás exigiendo más y más y más sin cambiar también la fórmula, es obvio que tarde o temprano va a tronar. Lo vas a ¿no? tronar, claro. O va a cambiar, ¿no? O va a dejar de hacer cosas también. Es que eso también es un tema muy importante y qué bueno que lo comentas, Martín, porque dices, bueno, si no estoy a gusto en mi trabajo, si estoy estresado, si realmente siento que no es lo mío, pues tienes la opción siempre de buscar otro empleo, ¿no? Obviamente no es tan fácil, obviamente No es fácil. no es nada sencillo, pero pues muchas veces hay gente que antepone su propio bienestar antes que el tema laboral. Claro. ¿no? Y ahorita tú mencionabas de que los altos directivos o gerentes realmente sí se les evalúa, tienen que tener esa capacidad para manejo de estrés. Sobre todo es no sé si de llamarlo frialdad o más bien dicho ecuánime. Tal De vez saberse podría ser la mantener ante palabra. las situaciones complicadas. Sí, es algo que la verdad yo disfruté mucho de estar en Cemex. Fue un ciclo padrísimo y al final soy resultado de tantos años de experiencia, pero también sigo maravillándome de cuando estaban juntas con vicepresidentes, la forma como tomaban las decisiones y todo, es que la tomaban. Punto, se acabó, ¿no? O es, me voy por acá y asumían su responsabilidad. Claro. Y cuando no salía, bueno. Y sabían lo que salía, implicaba, ¿no? Pero, ¿cómo funciona mejor uno? ¿Estando ecuánime o estando todo Estresado. acelerado? Claro. Y, O bajo presión. Bajo presión. Que puedes estar bajo presión, pero también tienes que tomar las decisiones calculadas. Claro, que me imagino a eso se refiere también mucho el puesto, ¿no? Que tengas toda la presión encima y puedas tener la serenidad para tomar las decisiones más acertadas, porque de una decisión que tú tomes depende mucho el destino de la organización. Es correcto. Y invito nuevamente a los que nos están observando Sí. que se autoanalicen, ¿no? Que digan, ok, este trabajo que me da, ¿qué puedo dar por este trabajo todavía? Me apasiona, o sea, que sientas esa vibra. Claro. Pero también hay que aceptar que hay ciclos. La vida está llena de ciclos. Entonces, no tengamos, eso es lo que también sucede, que tenemos miedo. Al cambio. Al cambio. ¿Y qué es lo que, y ahorita traigo yo una filmina, un slide,
Y yo te regreso una pregunta. A ¿Qué ver. es lo que buscan las empresas ahorita? ¿Tú qué ves como común denominador? Tanto las empresas como las nuevas generaciones. Hablando de los 35 para abajo. Los famosos millennials, por ejemplo. Pues llámalo millennial o generación X, no sé, pero ya, ¿qué es lo que el mismo medio nos está moviendo? Bueno, yo lo que veo mucho es que siento que las empresas han cambiado mucho sus objetivos y todo es siempre basado o orientado a resultados, ¿no? En base a eso se toman decisiones, todo es medible, todo se cuantifica, todo es llevado a estos procesos, o por lo menos eso entiendo yo, aunque también se han integrado cosas que antes sabíamos que existían, pero que ahora tienen un valor adicional, que son justamente las cadenas de valor, ¿no? El cómo se incorporan los diferentes elementos a toda esta cadena de productividad y todas estas cosas, pero insisto, yo lo veo más como a la especialización y a la medición de los resultados. Son las dos cosas que yo veo actualmente en todos los ámbitos, ¿no? Que la gente es cada vez más especializada en un tema. Pero también que está cambiando, está evolucionando. O sea, vemos justamente nuevos modelos de negocio. Bueno, nuevos empleos. Nuevos empleos que no existían. Claro. ¿Cuándo íbamos a pensar? Sí, O sea, no, de hecho el otro día estaba también, no me acuerdo, una de mis hijas estaba platicando que no sabe qué estudiar, ¿no? Está por terminar la preparatoria y no tiene ni absoluta idea ni para dónde va a girar su vida, ¿no? Entonces estábamos viendo los trabajos que van a tener mayor empuje en el futuro. Y era ingeniero en nanotecnologías y era desarrolladores de softwares y de videojuegos y de todo este tipo de cosas. O sea, trabajos que actualmente pues dices, bueno, sí existen, pero que estos van a ser los que le van a dar una nueva visión al tema empresarial robótica, en el futuro, ¿no? La misma robótica. Que ya es un hecho, ¿no? Antes Claro. robótica se veía que... Sí, como un vas a taller estudiar, de la ándale, secundaria, ¿no? O estudias eso y te vas a morir de hambre, ¿no? Sí, claro. O nada más implementando robots, pero ahorita ya es un hecho, Es ¿no? una realidad, Ya es una claro. realidad. La inteligencia artificial. Eso era otro de los Los empleos. celulares, Desarrolladores de inteligencia artificial era también uno de los trabajos que estaban como con mayor tendencia hacia el futuro, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues eso es a lo que te tienes que adaptar. Pero igual que nosotros, o cuando menos en mi caso, empecé en un punto A y pues realmente estoy terminando en un punto B, punto C. O sea, hay que experimentar, hay que echarse. Yo te preguntaría, ¿tú cómo empezaste? No, pues desde abajo, obviamente. ¿Pero empezaste en los medios también? No, curiosamente no. Digo, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y pero no, curiosamente cuando yo estaba estudiando la carrera, pues obviamente no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Y mi primer trabajo, aunque no lo creas, fue en un banco. No en una caja, no como cajero de un banco, trabajé en un banco, y yo como hablaba inglés, me metieron a un área que era como control de pagarés internacionales. Ese fue mi primer empleo. O sea, ¿te acuerdas de los vouchers? De los ¿cómo no? que De pasaba la maquinita, así Oye, que oye. ponías tu tarjeta de crédito así en la máquina y clac. No, le contamos eso ya a nuestros hijos. No, y van a decir, no, se van a reír, ¿no? Bueno, yo controlaba esos vouchers, pero de los extranjeros, ¿me explico? Sí. Gente que venía de otros países a México y haz de cuenta que, pues como eran manuales, no era como ahora que todo es electrónico, pues pasabas el voucher y luego llegaban a su país y en vez de que hubieran gastado $10, alguien muy abusado le ponía un otro 1 de cero, más, ¿no? o le ponía un 0 de más, o le ponía algo de más. Entonces decían, oye, espérame, yo no gasté $1,500, gasté $150, ¿no? Sí. Entonces, pues yo tenía que buscar esos pagarés internacionales, ¿no? Y ver dónde cuadrarlos. No, y se los enviaba a los bancos, no sé, del Chase Manhattan Bank, ¿no? Por ejemplo, de Nueva York, ¿no? Entonces me decían, oye, necesito el voucher de esta tarjeta. Entonces yo ya lo buscaba ahí en todo el archivo y le sacaba copia, le ponía una carta y le decía, bueno, en base a tu solicitud, aquí está el voucher que me estás pidiendo y bueno, pues aquí lo tienes, ¿no? Y se lo mandaba por fax, además, Que por siga- fax.
Sí, tenía que esperar a que conectara, se lo mandaba por fax y aparte lo tenía que endosar por un correo, ¿no? Tenía que imprimirlo, lo doblaba, lo mandaba y vámonos. No había una valija ahí especial para... No había email ni No, escáner. bueno, eso era... ya venía, ¿no? La verdad es que ya venía, pero no, era inimaginable. O sea, te digo, estoy hablando de la época de Bauch, además yo tendría en ese entonces unos, ¿qué serán? 18 años, ¿no? 18, 19 años realmente. Entonces, digo, ya llovió. O sea, ya nos ha tocado cambios a nosotros. Imagínate a nuestros padres. Es que cómo somos han sido, ¿no? nosotros somos la verdadera generación del cambio. Digo, me imagino que somos más o menos contemporáneos. Y a nosotros nos han tocado todos estos cambios que ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Digo, La cuando eras televisión niño, de bulbo. Claro. A mí todavía me tocó la televisión nosotros de éramos bulbo, el ¿no? control remoto. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Nosotros de niños éramos el control remoto. Sí, el papá decía, cámbiale Cámbiale el canal. Ahí va el muévele a niño, ¿no? sintonizarlo, Sí, ¿no? ¿A cuál, papá? Al 5. Le ponías al 5, ¿no? Eras el control remoto de la casa. No, pero además, los discos, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos tocó todo este cambio. Toda la evolución, el disco de acetato. disco Yo de todavía acetato. guardo mis cassettes. Bueno, yo también tengo cassettes todavía guardados, ¿no? Los cassettes, los discos y luego el Discman, bueno, el disco compacto y luego ya... Luego ya desapareció la nube. No, ya, ahora todo es electrónico, ¿no? Y ya son descargas y ya todo es otro tema. Somos esa generación que nos ha tocado todo esto y en la industria también lo hemos visto, ¿no? Claro. Ahora todo se hace vía correo electrónico, se hace mucho a través de WhatsApp, ¿no? El trabajo a través de WhatsApp es que eso puede ser, a lo mejor eso sí te lo podría valer, ahorita que lo comentamos, Martín, el que te estén hablando por WhatsApp a las 11, 12 de la noche de, oye, el reporte, y no me lo... Espérame, o sea, ya estoy descansando, ¿no? O sea, tengo derecho, no lo he terminado, o lo que sea, o ya lo terminé, o te lo mandé por correo. Pero ya que hay horas hasta para eso, ¿no? Entonces yo me imagino que también en este tema del uso de la tecnología tiene que ser muy, muy puntual esta nueva norma. Y eso es lo que no... Uno, vamos a... ¿Por qué te hice esa pregunta? Sí. Porque tú empezaste en un punto y cuando tú estabas en el banco, ¿tú te imaginaste algún momento que ibas a estar aquí? Pues precisamente aquí no, pero sí sabía que iba a estar en un medio de Pero te habías comunicación. puesto ya la meta. Bueno, es que es lo que yo estaba estudiando, Claro. o sea, incluso cuando terminé, porque empecé como becario en este banco, cuando termina mi beca, me dicen, no, pues la única opción es ser cajero de un banco. Entonces yo dije, a ver, yo estoy estudiando ciencias de la comunicación, si fuera a ser contador o administrador o no financiero, pues sí le entro, pero les dije, ¿sabes qué? Pues no, o sea, yo tuve, y muchos me decían, pero ¿cómo? Si te están ofreciendo chamba, pues sí, pero no es la chamba que yo quiero, no es la chamba con la que No yo es lo voy a que ser te genera feliz. felicidad. Claro. O sea, no es tu concepto de felicidad. Bueno, que tuyo, además te ¿no? voy a decir una cosa, era otro tiempo en donde además pues yo no tenía una responsabilidad, o vamos, yo no tenía esposa, no tenía hijos, no mantenía una casa, mis padres no dependían de mí, entonces yo podía tomarla, lo único que yo tenía que hacer era pagarme la escuela, y yo tenía que ver cómo le hacía, ¿verdad? Y sabías además que si en algún momento se te atoraba la carreta, pues tus papás te echaban la mano. Ahí sí entraban. ¿Me explicó? Pero uno tenía que buscarle cómo. Entonces yo dije, pues no es lo que yo quiero. Y de ahí me moví a hacer encuestas, por ejemplo, ¿no? Empecé como encuestador y luego ya empecé a dirigir grupos y equipos de encuestas y hacer todas estas cosas, hasta que un día se me dio la oportunidad en la radio y dije, Y ya ahora entrar. sí, dejé todo y vámonos. Aunque no me pagaban. O sea, yo empecé en la radio sin que me pagaran un 5 y así estuve un buen rato. Y ahí tuviste tú una satisfacción. Sí, ¿no? pero era el más feliz del mundo. No me pagaban, pero estaba bien contento. Pero eso es importante, porque justamente como estamos compartiendo, ahí es un modelito de qué es felicidad para cada uno. Claro. Y tenemos que cuestionarnos qué queremos Claro. en la vida, qué nos hace felices. Sí, así y eso es. va cambiando al transcurso del tiempo, como todo. ¿Por qué? Pues porque se van abriendo las fronteras, son Claro. nuevos caminos. Entonces, eso es lo que también es lo que nos empuja.
Entonces, el estar haciendo un trabajo, y es por eso que la generación de ahora, que eso es como yo lo veo, nosotros mismos los fuimos empujando a que estuvieran cambiando cada 3 años. No son resultado de que si, cierto, les pusieron o les hemos puesto nombres, pero yo en lo personal me he cuestionado, anteriormente también había cambios. O sea, si vemos a los que eran antes de la Segunda Guerra Mundial, y luego los que ya fueron... Los baby boomers, ¿no? Famosos. Los de antes, o sea, los de los 80s, los del principios de siglo. Ellos tuvieron, ¿cuántos cambios no tuvieron? Vieron el nacimiento de la luz, claro, posiblemente. Luego la Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue la revolución industrial, los productos, pues todo el cambio de música, claro, o sea, de las grandes bandas a, ¿cómo se llama al rock and roll de Elvis Presley, claro, que en su momento lo tachaban así como que algo... Sí, una perversión, sí, algo diabólico, sí, ¿no? Claro. Y ahora vemos a Elvis Presley con lo de ahora. No, pues es un santo. Sí, no, bueno, ¿qué te dijo? Entonces, esto de la felicidad que ha estado más en auge ahora, realmente es algo resultado de siempre. Si vemos también los grandes filósofos, no sé si a ti te gusta el tema de Sócrates, Aristóteles. No mucho, ahí verdad. Viene un fundamento del ser de la persona y lo volvemos a retomar ahora. Claro. O sea, ¿cómo vuelve a ser? Pero le ponemos otras palabras desde mi perspectiva, pero si leemos a esos filósofos de la antigüedad, claro, tampoco no es algo... El fondo sigue siendo el mismo. El fondo sigue siendo el mismo. Busquemos la felicidad de uno mismo. Claro. La felicidad de uno mismo está en uno mismo, como tal. Por supuesto. ¿No? Entonces, sí, los factores, es importante también en el trabajo decir, bueno, ¿hasta dónde podemos decir no? Claro. Y el ejemplo que tú mencionas del celular, de la tecnología, pues es eso, ¿no? Nos llenan, y también nosotros es difícil, porque mucho de la parte de mercadotecnia, claro, pues es el generar ese ritmo de cambio, ¿no? Y es muy apasionante, pero también hay que saber dónde decir, ya, en dónde no. Pero si a mí al inicio me decías, oye, tienes mucho trabajo, sí, gracias a Dios, pero también así como que, oye, ya con modo, ¿no? Claro. Y no es fácil, yo creo que a ti también te sucede, con la familia tener un balance. Sí, por supuesto. Trabajo, amigos, familia, y también es importante tener claro qué quiere uno, tener sus propios gustos. Sí, por supuesto. No sé, ¿qué hobby tienes? No, pues me gustaría ir al cine, por ejemplo, cine. Eso me encanta, a mí el cine me gusta mucho, ir a ver un deporte o practicar algún deporte, obviamente siempre me va a llamar la atención. Entonces, ¿y tú cuando vas al cine vas acompañado o a ti te gusta ir solo? No, fíjate que sí prefiero ir acompañado. Nunca he ido al cine solo, o por lo menos que yo recuerde, creo que solamente una vez en mi vida me he metido al cine solo, pero prefiero ir realmente acompañado. Acompañado. Sí, aunque realmente podrías ir cómodamente al cine sin mayor tema, o sea, no es algo que me espante, diga, tengo que ir con alguien, porque pues al final de cuentas estás sentado, estás viendo una película y pues hay poca interacción con tu compañero, hasta que no termina la película no puedes intercambiar un punto de vista. Pero te gusta compartir. Claro, entonces es parte de... Claro. Entonces... De hecho somos seres sociales. Sí, pero en esa empieza también desde uno mismo, el decir, bueno, ¿cuáles son los pensamientos internos? Claro. ¿No? Cómo nos vamos reconstruyendo o construyendo al transcurso del tiempo, ¿no? Y del tema de bienestar laboral, ¿por qué empezamos por la parte de la persona? Porque si la persona misma no se entiende, entonces ¿cómo los pones en coordinación? Claro. Entonces, esa parte también de trabajo en equipo, bajándolo a la NOM 035, llevando la parte de felicidad, entonces tienes que verlo de una
círculo completo. O sea, ¿cómo gestionas a los trabajos en equipo? Que más que trabajo en equipo, y no sé, tal vez ya hayan tenido alguna plática así, la diferencia entre qué es un trabajo en equipo, colaboración y luego grupos de alto desempeño, y lo que vendrían a ser células de trabajo, células independientes, Claro. que son una evolución distinta del trabajo en equipo. O sea, el trabajo en equipo, pues te ponen una meta en específico, todos trabajan y ok, tú armas una cosa, lo pasas, ya es una secuencia, ¿no? Claro. Pero cuando ya Bueno, de hecho hay procesos así ya, ¿no? Hay Yo procesos. he tomado un curso de eso, ¿no? De, a ver, el equipo A depende de que termine, bueno, no, el A empieza, ¿no? Pero siempre el equipo E o el D dependen del trabajo que va a hacer el equipo B y el C, porque si no, no pueden empezar su trabajo y tiene que ir simultáneamente con el de F, porque también, o sea, sí, me imagino que conoces perfectamente esos esquemas. Es correcto. Y si tú estiras mucho la cuerda, como decimos, pues llega un momento en que puede friccionarse. Entonces tienes que también buscar cómo relajar, o sea, sí estirar, pero también volver al centro. Como la educación de los hijos. Como la educación. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Por un lado le jalas la rienda, por el otro le sueltas y ahí vas equilibrando, ¿no? Claro. Es más o menos así. Claro. Entonces, sí es algo que tiene que irse desarrollando. Lo otro son las habilidades de escucha. Con tantos medios, con tanto... Es difícil o hemos perdido la habilidad de escucha. Creo que si lo vemos desde la perspectiva, regresando un poquito a nuestra generación, ¿cómo veías tú la televisión? No, mucho más tranquilo, o de otra manera. Y había una. Había unas, no, además dos había, teles, ¿no? Sí, si acaso, ¿no? ¿Y te daban a escoger qué es lo que querías tú ver? Pues más bien había como que horarios, ¿no? Porque yo llegaba de la escuela y veía hasta tal hora. Y luego ya llegaba mi mamá y quiero ver mi novela, por ejemplo, ¿no? Y luego ya llegaba mi papá y quiero ver las noticias. Luego era continuo todo, ¿no? Eran los programas en un solo canal, por ejemplo, ¿no? Pero eso era en ese entonces. Ya después, bueno, vino esta diversificación. Ahora cada quien ve lo que se le pega a su gana en su teléfono, en la tablet, en la computadora, en la televisión. Y no tarda que también en los lentes. En los lentes, ¿no? sí. No, de hecho ya está ya hay desarrollándose. experimentos, ya está desarrollado. Claro, ya todo lo puedes desarrollar a través de los lentes. Entonces, pasamos de una parte de colaboración, de comunidad, a una parte individualista. Claro. Pero esta parte individualista, sí tenemos muchas comodidades, nos da muchas ventajas, pero también perdemos otras. Y lo importante también en las empresas, y que las empresas bien vemos que también tienen una tendencia a ser más planas, no con tantos escalones, Sí. y también dispersas. Tú mencionabas también de la cadena de valor. Sí. La cadena de valor, tú la ves, comparemos una empresa de hace 15 años, 20 años. Tenía todos los procesos. Todavía no se usaba mucho voy a outsourcear o voy a dar a un tercero la generación de la nómina. O la parte logística también se consideraban como procesos estratégicos. Y sí, son O estratégicos. las auditorías mismas. O las auditorías. Y ahora ya son externos que se gestionan justamente esos contratos y vas haciendo una segregación. Claro. Lo vas separando, pero también tienes que ver cómo colaborar entre todos. Entonces, en ese ambiente es como que tenemos una contraposición en el que vamos por un lado individual y estamos necesitando más colaboración. Entonces, ahí es el punto medular. Esa es la desde mi dicotomía, perspectiva. claro, ¿no? Sí. Entre el individualismo y el la ser parte de colaboración. un grupo, de Porque una comunidad. el medio nos está pidiendo que seamos más Especialistas, adaptativos, sí.
más colaborativos, porque al final, si yo no puedo hacer una parte, alguien más voy a pedirle que lo haga. Claro. Y en ese pedirle, si no soy claro de cómo hacer el pedido, pues me va a entregar otra cosa. Claro, o me puede poner en un problema legal, ¿no? Entonces esa parte es donde yo invito al auditorio que trabajemos justamente hasta dónde están nuestros límites individuales. Todo lo electrónico es formidable, pero sabiendo cómo usarlo. Claro. O sea, que nosotros lo usemos, pero no que nos use. A nosotros. Y el tema es que en las escuelas no se está teniendo ese cuidado de cómo usar la tecnología. A nosotros no nos enseñaron. Bueno, déjalo en la escuela, ¿no? En las propias casas. La tecnología termina siendo la niñera. Sí. Entonces de ahí pues partimos de muchas ausencias de valores, de muchas cosas que realmente los niños terminan aprendiendo solamente de lo que encuentran y de lo que ven aquí. O también los papás, el tema de seguridad, que es crítico, ¿no? Claro. Cada cuando revisamos el celular o la tablet y le ponemos un antivirus, restringimos ciertos sitios, pues el muchacho que viene pues, le va a picar y bien sabemos, salen anuncios, le picas y te manda a otro lado. Claro. ¿No? Los pop-ups famosos. Ajá, sí, sí, sí. Pues, si no cuida uno eso, pero hay personas que no es no fácil, no lo saben. Además. Y no es porque no quieran cuidar a su hijo, sino porque no lo saben. ¿Quién les enseñó? Claro. Y a veces no está... ¿Tú has entrado a la parte de seguridad de Facebook? La verdad no. No, bueno, de hecho casi ni me meto a Facebook, nada más para compartir el programa para que nos vean. Pero no está fácil toda la serie de características para poderle, o sea, tienes que dedicarle un rato, o a la parte de seguridad de Google. Claro. Entonces ahí es donde empieza uno. Sí, las empresas voltean y dicen, es que yo tengo la seguridad, sí, pero ¿alguna vez enseñaron cómo usarla? No. No, es más, la gente ni siquiera en general sabe o se mete nada más, sí, ponle que sí, acepto, ¿no? Y realmente no se dan cuenta de que están permitiendo todo el uso de su información, de sus preferencias, de sus contactos, claro. Que para los que le tenemos un poquito este tema de la mercadotecnia, eso es oro puro, ¿no? Sí. Oro molido. O para terrorismo, o claro, pues, o para temas de inseguridad, claro, el que lo puede usar de manera negativa, bueno, también tiene todas las ventajas del mundo. Es correcto. Entonces, es muy importante también reforzar las habilidades de escucha, tú como comunicación, pues, tú sabes perfectamente los medios y cómo, en qué momento, de qué manera decir las cosas. Hemos perdido la habilidad de leer, de hablar adecuadamente. Nuestro lenguaje es muy reducido. ¿Cómo lo hemos ido? Sí, el vocabulario cada vez se ha ido reduciendo más. O cambiamos palabras y en vez de que también busquemos ampliarlo, lo hemos hecho más estrecho. Bueno, de hecho... A pesar de que tenemos mucha información. De hecho, ahora ya hasta nos comunicamos hasta con stickers, ¿no? Ya ni siquiera dices una palabra. Ya mandas un sticker, oye, ¿qué te pareció? La manita, ¿no? O sea, ya hay muchas cosas que no son así. Por ejemplo, yo en lo particular siento y percibo, no sé si tú compartes esta idea, que yo siento que mucho de este tema de los WhatsApp, por ejemplo, ¿no? El que te estés escribiendo, para mí es como una involución. O sea, no evolucionamos, regresamos a algo que ya habíamos superado. Sí. Porque ya habíamos dejado atrás los mensajes, ¿no? Yo ya podía levantar un teléfono y escuchar tu voz y comunicarme contigo. Y ahora regresamos te mando como si fueran telegramas inmediatos, ¿no? Te lo mando y me espero que te contestes. Que muchas veces dices, oye, ¿por qué me tengo que esperar? O te tienes que esperar a ver a qué hora te quieren contestar, algo que además a ti te urge. A eso me refiero con la involución, ¿no? Si yo necesito algo, tengo la facilidad esto es un teléfono, primordialmente, y el teléfono se inventó para hablar, ¿no?
Entonces, si yo realmente tengo un interés, pues ya agarro, te llamo, oye, ¿cómo estás, Martín? Bien, oye, necesito esto. Sí, claro, es esto y esto y esto. Ah, perfecto, gracias. Lo que puedes haber hecho en 2 minutos a través de una llamada telefónica, te lleva 15 o 20 o 30 o más en lo que una persona decide darte el tiempo para contestarte un mensaje, Sí. ¿no? Es tiempo perdido, por lo menos, por eso te digo que para mí es como un tema de involución, es un regresar. Y que tenemos que ver dónde y cómo usarlo, ¿no? Claro. No sé si te ha pasado también con el WhatsApp, siguiendo con ese medio, Sí, y que igual sucede, entre más cosas ponemos para comunicar, como que lo estamos haciendo más difícil. Claro. Y eso impacta directamente en los trabajos en equipo. Sí hay unas partes que ayudan, en el que, yo vengo manejando, llega el mensaje, ya veo qué tengo que hacer, y entonces ya lo hago. Pero cuando son mensajes muy concretos, Claro. ¿no? Pero cuando empezamos a usar la parte de interpretación, a mí me causa y a mí me pasó en el que mando un WhatsApp y luego alguien me contesta con palabras, con letras mayúsculas e interpreto como que si estuviera enojado. Claro. Bueno, de hecho, antes así nos Claro. enseñaron, ¿no? Que si escribías con mayúsculas era como si estuvieras gritando. Pero pues no le estás viendo cómo está, tal vez se le olvidó quitar el símbolo para escribir en mayúsculas. Claro. Y ya hicimos una interpretación mal adecuada. Una coma que no puso. Y en eso, oye, no, es que tú me dijiste tal cosa y me lo pediste mal, ¿no? En Claro. el trabajo, ¿no? Y ahí ya generó una fricción entre el compañero del trabajo y ese tipo de cosas de bienestar van metiendo también una parte de estrés. Claro. Pero también, ¿dónde está la reflexión y el que el líder o el gerente, claro, no se va a meter a ver ese tipo de detalles, pero sí como también conocemos a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, sabemos sus problemas. Tristemente no llegamos a trabajar. Y no nos involucramos en la vida de la gente con la que trabajamos, claro. No sabemos si está está enojado, llega enojado, no sabemos si se peleó con la esposa, tuvo un problema, se le ponchó la llanta, hasta por el mismo tráfico que, híjoles, a veces yo por eso llegué yo antes, para estar relajado, estar tranquilo, pero si llego a las prisas, pues ¿cómo me va a salir la entrevista también? Claro. Sí, no, es que todo implica y es parte de todo esto, Martín, que tenemos que tener muy en claro, como decías, hasta dónde limitar nosotros mismos el uso de la tecnología, porque si no realmente nuestra productividad además cambia, ¿no? No es lo mismo, justamente hablando de productividad y con los mensajes de texto. Si te están hablando a las 11, 12 de la noche, pues ya no te dejaron dormir, ¿no? O ya no descansaste igual, o posiblemente estabas ya dormido a las 12 de la noche, que mucha gente, ahora somos más desvelados, pero normalmente la gran mayoría, ¿no? Se supone que a las 12 ya deberías de estar dormido, Sí. ¿no? Y hay veces que te están todavía mandando mensajes, oye, es que me urge porque estoy trabajando en esto y necesito que me lo mandes ahorita. Pues ya te quitaron sueño y eso merma al día siguiente tu productividad. ¿No? No dormiste bien, llegas de malas, llegas cansado, te enfermas, te duele la cabeza. En fin, vas mermando la productividad de tu empresa, pensando que estás haciendo o siendo más productivo trabajando a deshoras, ¿no? Claro. Y fíjate que acabas de mencionar algo muy, muy interesante que me llamó la atención y sería interesante ver si hay algún estudio de cómo la tecnología también nos ha quitado horas de sueño, ¿eh? Claro. ¿Tú sabes si hay algún estudio correlacionado a eso? Porque fíjate que sería totalmente, lo voy a investigar, fíjate. Es que en realidad sucede, Martín, ¿no? Ya no te duermes a lo mejor a tu hora, ¿no? Hay veces que pensabas o agarras tu teléfono y te pones, no sé, a ver la gente que le encanta meterse a Facebook, ¿no? Y ahí se acuestan, están a todo dar, están con el teléfono, y ya se les va el tiempo, no saben ni a qué hora, y ya de repente, son las 2 de la mañana, no me he dormido y mañana tengo junta a las 8.
¿no? Sí. Me voy a dormir ya. Pues ya te dormiste estresado, no descansaste bien. Estás pensando en si te vas a levantar o no a tiempo para llegar mañana a la junta de las 8 de la mañana. Sabes que te tienes que, o sea, la junta es a las 8, es decir, de cuando menos me tengo que despertar a las 6 de la mañana. Es decir, mi tiempo de sueño se redujo a 4 horas, ¿no? Porque ponle que en lo que te arreglas, o menos, hay gente que es mucho más rápida para eso, pero una mujer, por ejemplo, ¿no? Que tiene que salir ya con toda la producción y todo el rollo, ¿no? Sí. Sí lleva tiempo. Claro, ¿cómo ¿No? Entonces ya le llevó 1 hora. Y 1 hora de tráfico, si bien te va para llegar a tu lugar de trabajo, y ya vas con estrés. Entonces, todos estos son factores que le tienes que ir sumando a tu productividad. Es correcto, No. es correcto. Y luego también el cómo en esa productividad, tanto en la parte de tecnología, como también cómo está diseñado nuestro trabajo. Claro. Cómo es la organización, cómo están los trabajos en equipo. La distribución de las colaboras, cargas de trabajo dentro de la organización. y con quién colaboras. Además. Y porque si tú, tal vez tú tienes el perfil y tienes la mejor intención de Claro. trabajar, ¿no? Pero si la otra persona... Le vale queso. Exacto. Claro. Vas a estar en un estilo y afloja constante. Y ponle todavía el de que no dormiste. No. Claro. Luego también la carga de información que nos llega relacionado. Oye, se pone uno a leer las noticias y tiene Claro. la frecuencia de ver las noticias antes de dormir. Y si son noticias también malas, ¿cómo va a quedar uno? Bueno, ahí sí, yo, ¡Hombre! en mi caso es diferente. Yo no me puedo dormir si no veo las noticias. no ves las- Y no me despierto si no prendo y veo las noticias. Realmente es que es parte de mi trabajo, ¿no? Claro. Pero, vamos, tienes que entender, por ejemplo, que para una persona que no se dedica a esto, pues sí le puede llegar a afectar. Para mí es mi Normal, trabajo y ¿no? es mi modo de, tengo que ver esto, tengo que ver la nota, o tengo que estar pendiente de la información, porque además la información en este mundo cambia a cada ratito, entonces Padrísimo. tienes que estar ¿Y muy cómo le hacen, en este caso, por ejemplo, los comunicadores? Porque hay tanta información, ¿cómo le hacen para seleccionar? Bueno, justamente el día de ayer tuvimos un programa de eso. El programa de ayer, que igual te voy a compartir la liga con todo gusto, el programa de ayer de eso se trató, de cómo identificar las fake news, de cómo hacer verificación de los datos, de cómo saber y distinguir Importantísimo cuando, eso, ¿eh? cuando llegue, además, es que muchas veces, que lo comentábamos ayer, puede ser además totalmente involuntario. Lo que decías ahorita, si tú no leíste bien un mensaje, ¿no? Que lo malinterpretas de alguna manera, o me lo pusieron con mayúsculas, o no lo leí bien, o por las mismas prisas me dicen, oye, detuvieron a la esposa de Duarte, ¿no? En Londres. Y tú te quedas con que detuvieron y se hace que la detuvieron y todo el rollo, cuando en realidad no dices, oye, ella fue, se entregó, había una orden en su contra, ella fue la que llegó. Tú ya te imaginaste que ya montaron un superoperativo y todo el rollo, cuando pues en realidad la señora fue y se entregó. ¿Me explico? Así de sencillo, O ¿no? sea, me explico, Sí. pero tienes que identificar, y lo que decíamos ayer es, verifica. Si una persona, si tú ahorita me dices, va a subir el dólar mañana a 25 pesos, dices, en la torre. No, pues es que ya me dijeron, pero esa es tu opinión. A lo mejor lo que tengo que hacer es buscar analistas financieros Sí. y decir, oye, a ver qué está diciendo este analista. No se preocupen, el dólar no va a subir. Segundo o tercer analista, no va a subir, no va a pasar nada, ¿no? Pues, ¿cuál es la mayor probabilidad de que tengas una certeza? Cuando la mayoría te dice que no. cuál va a ser, o sí Claro. o no, ¿verdad? Sí, o sea, a menos que uno se autoerija como el poseedor de la verdad absoluta, bueno, pues entonces sí le dudas, pero realmente nadie la tenemos. Entonces, lo que tienes que hacer es verificar y comprobar tus fuentes, y sobre todo también que sean fuentes confiables. O sea, si ¿a quién te dijo? No, pues me llegó por el primo de un amigo que lo vio, que... Olvídalo, ¿no? Verifica. Y aunque tú verifiques, luego cambian los escenarios. Claro.
¿Y por qué lo menciono? Porque todo eso también, llevémoslo al campo financiero, Sí. ¿no? Hoy en la mañana estaba escuchando la noticia de que el Banco Central de China había estado haciendo pruebas o reforzó sus pruebas para hacer una criptomoneda, su propia criptomoneda. Mira. Y eso provocó que subiera de precio la Bitcoin. ¿Por qué? Porque bien sabes que sigue la Claro. disputa de que si va a ser el futuro, no va a ser el futuro. Sí, de las criptomonedas y este Eso, comercio claro. virtual y todo. ¿no? ¿Qué se va a llevar ahí un financiero hoy en la mañana? No, pues se va a llevar la idea de que tal vez va a comprar bitcoins, Una mina. ¿verdad? Y pues resulta que al día siguiente cayó porque alguien más sucedió y dijeron, ¿no? Es lo que te Y digo, eso no hay certeza. O sea, y creo que hay que también enfocarnos, o sea, la parte de cómo al día saber qué seleccionar, Claro. que va relacionado a lo que tú dices. ¿Cómo seleccionamos la información? Sí. ¿No? Tienes que tener fuentes confiables, tienes que saber verificar, tienes que no te gane el deseo. Ahora eso ha cambiado, por ejemplo, del periodismo anterior, ¿no? Ahora tienes que, a lo mejor hasta ser prudente antes de postear cualquier cosa. Y no es nada más el postear en Facebook, sino también en el trabajo, cómo hacemos los correos, Claro. cómo los redactamos, cómo estamos impactando. Yo creo que es muy, muy importante el reforzar las habilidades de comunicación en las organizaciones para poder también habilitar esos mecanismos de bienestar. El cómo buscar también, volvemos al tema de la reflexión Claro. del mismo empleado, pero también en comunidad. O sea, cómo poder lograr ese bienestar y mantener justamente el trabajo en equipo, hablando del ser inclusivo, ¿no? Que tiene su parte muy favorable, Claro. y vernos parejos, pero también definir los límites, que eso es lo que también se ha perdido. Creo que nosotros respetábamos mucho a los mayores, Sí. y creo que esa línea de respeto también como que tal vez se está perdiendo. No sé, es mi percepción. Es que es parte, ¿no?, de lo que decíamos, ¿no? Si tú te criaste con un teléfono en la mano o con una tablet, pues no vas a tener ni límites, ni valores, ni nada, ¿no? Por eso vemos mucho esta fragmentación de las familias, ¿no? Donde pues cada quien está en su teléfono, donde los niños no tienen límites, donde los papás no les ponen las reglas claras y ay, bueno, sí, toma ya, no estés dando lata, ¿no? Entonces pasa los niños que son berrinchudos y que les pegan a las mamás, y si no respetan a la mamá, pues menos van a respetar al vecino y menos van a respetar al anciano que vive enfrente y menos van a respetar a la autoridad, porque pues si la autoridad inmediata que yo tengo Que en mi casa ya no la no respeto, entonces, pues ¿qué voy a respetar al policía y qué voy a respetar a cualquier figura de autoridad fuera de mi casa? Si en mi casa no lo hago, pues afuera menos. A eso hemos llegado. Entonces, ese tema de autoridad y también de liderazgo, ¿no? Claro. O sea, y sí, nos ha tocado nuestra generación ser, como lo dice, la generación de cambios. Pero creo que hay algo que también nos falta a nosotros. Nos falta tomar el liderazgo. O sea, la generación de los 40, 50, yo me pregunto, y bueno, con todo respeto al gobierno, ¿por qué no estamos ahí? ¿Por qué nuestra generación no está ahí? No hay figuras. ¿Será qué es lo que nos falta? Claro. ¿No? Y en esa parte de liderazgo, ¿por qué va relacionado también al bienestar? Para poder dejar claro la guía de esas generaciones. Hay líderes, pero creo que Monterrey ha sido una cuna de líderes, pero nos está faltando hoy en ejercer día ese liderazgo. Pues sí. O sea, ¿qué figuras tenemos a seguir? Y pues es un mal, no nada más de México. No, sí es a nivel global, ¿no? Claro.
faltan figuras de liderazgo real. Sí, estamos perdiendo eso. ¿Qué crees, Martín? Recuperarlos. ¿Qué Hay crees? que recuperarlo. Te tengo una noticia. Cuéntame. Se nos acabó el tiempo. Ya tan rápido. Ya se nos fue la hora. Así que bueno, yo creo que tendremos que buscar y manejar una segunda parte, porque la verdad estuvo súper interesante la plática, pero por lo pronto, pues hoy ya se nos acabó el tiempo. Oye, qué rápido. Qué rápido se fue. No, la verdad es que es parte de, hay veces que programas como este quisieras tener un poquito más de tiempo y seguir platicando, pero bueno, así es también este tema de los medios de comunicación. Claro. Te invitamos para que en una siguiente oportunidad, si es posible, lo cuadramos ahí con nuestro productor, no es cierto, con Margarito. Gracias a Margarito. Le mando un abrazo grande a mi Mayito de oro. Es una gran persona. Estupenda producción. Sí, excelente productor, lo que sea de cada quien, ¿no? Y pues a la orden también mis datos. Sí, No sé de hecho si estuvieron apareciendo a lo largo del, pero dilos por favor para despedirnos. Mi teléfono 81 Ajá. 16 38 25 68. Claro. Me pueden buscar en Facebook como High Vision Consulting. A la orden para alguna duda, síganos en las redes para los talleres, los cursos que ofrecemos. Las asesorías damos empresariales, asesorías claro. a las empresas. Damos un paquete completo, buscamos dar un paquete integral, humano. También pues, yo me busco acercar con socios o alianzas jóvenes también, y también de edad, o sea, buscando un balance. ¿Por qué? Porque son visiones y perspectivas distintas, ¿no? Claro. Entonces, a la orden, ahí nos pueden también compartir, si tienen alguna duda, pueden escribirnos por esos medios. Claro que sí. Bueno, pues un placer de verdad haberte conocido, Martín. Muchísimas gracias igualmente. por haber estado aquí con nosotros esta Lo noche. disfruté. ¿eh? No, pues yo también. La verdad es que esto es justamente la esencia de este tipo de programas. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Por lo pronto les agradecemos infinitamente el favor de su atención. Gracias a todos los que nos siguen a través de Facebook, en Dilo con Waldo Fernández González, a los del canal 7 de Destel en toda la zona citrícola, Cadereyta, Terán, Allende, Montemorelos, en Santiago, por supuesto, en donde más, en Guadalupe, en San Nicolás, por supuesto en Monterrey. Gracias siempre por estar pendientes, y a los que nos siguen en Twitter, Instagram y Periscope como @FDZWaldo, también les agradecemos infinitamente el favor de su atención. A nombre del propio Waldo Fernández, gracias. Margarito Gaspar en la producción, su servidor Eduardo Husseini, los espero el día de mañana, todavía estaremos por acá, amenazo con volver, así que quédense con nosotros. Pásenla bien, que tengan excelentes noches y nos saludamos el día de mañana. Pásenla bien. Buenas noches.